El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús: el que me ama guarda mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no son mías, sino del Padre que me envió. Les he hablado de estas cosas que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. La palabra de Dios que hoy escuchamos tiene algunos aspectos importantes. Estamos en esta lectura continua de los Hechos de los Apóstoles, en la cual estamos meditando en torno a la figura de San Pablo, la conversión de Pablo. Ayer escuchábamos cómo la comunidad de discípulos que vivía en Jerusalén no le creían mucho la conversión y les costaba un poco aceptarlo. Dice que le tenían miedo, decía el texto. Recuerden que la conversión de Pablo da también por ese cambio de vida que tiene hoy Pablo, de ser perseguidor a ser perseguido. Y aquí enfrenta una primera persecución. Bueno, ya había enfrentado varias, pero entre una de ellas esta. Dice que Pablo y Bernabé, que estaban misionando en Iconio, allá son maltratados y quizás también los iban a apedrear por los signos que estaban haciendo. Y en esa realidad ellos se reafirman en la misión que tienen que cumplir. Quizás el seguir a Jesús tiene consecuencias. Seguir a Jesús y servir a Jesús no siempre trae aplausos, no siempre trae consecuencias buenas o como uno las espera, de cariño. Este seguimiento está marcado por la persecución, no porque en sí mismo el cristianismo o la vida espiritual sea un sujeto de persecución, no, sino por la forma, por el estilo de vida que imprime la vida espiritual, la vida cristiana. Va quizás en contravía del odio, del dolor, de lo que muchas veces es contrario a la propuesta de salvación del Señor. No siempre eso cae bien. Cuando tú te vuelves signo cristiano en tu familia, cuando tú te vuelves signo de Dios en las personas que están a tu alrededor y que de repente están acostumbrados a un estilo de vivir contrario al proyecto de Dios,
eso se vuelve incómodo, se vuelve a veces como esa piedra en el zapato y va de repente haciendo mella en la vida de las personas que reciben tu testimonio, quizás no con agrado, pero no quiere decir que sea malo, sino que algo está haciendo el Señor en la vida de las personas. La persecución, entre comillas, puede ser un primer signo de ese llamado a una vida nueva que el Señor nos hace. La persecución siempre ha acompañado a la iglesia. La persecución siempre ha acompañado a los cristianos que son consecuentes y coherentes con su fe. Y allí es donde hay un llamado profundo a la perseverancia. Hay un llamado profundo a dejarse guiar y acompañar por el Señor. No siempre la actitud, la vida cristiana traerá aplausos, agradecimientos. La vida cristiana trae también consigo misma esas cosas que muchas veces van a marcar y marcaron la vida de los discípulos, la vida de la iglesia primitiva, y hoy por hoy sigue siendo. Pero lo peor aún, que entre nosotros mismos nos perseguimos, entre nosotros mismos nos damos duro, entre nosotros mismos nos atacamos, entre nosotros mismos los que decimos ser cristianos estamos muchas veces tratándonos como enemigos. Nos damos muchas veces la pela de estar mirando a ver a quién le hago yo la contra. Porque reza de una manera, porque no reza así, porque si reza en latín, porque reza en español, porque no hace esto, porque no hace lo anterior, porque sí hace. Vamos muchas veces viviendo la enemistad cuando lo que nos une es el amor de Dios. ¿Cuántas veces nuestra vida se ve truncada por nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, se ve marcada por esos egoísmos personales que a veces tenemos? Cuando muchas veces pretendemos que la fe es como yo la vivo y no como el Espíritu me inspira vivirla. Sin caer en el relativismo, y estoy de acuerdo, pero vamos generando divisiones entre nosotros, vamos maltratándonos y nos convertimos más que en un signo de Dios para la comunidad, en un signo contradictorio a la fe, en un antitestimonio de fe. Y eso es lo que hoy Pablo vive. Está haciendo un signo. Un hombre impedido de pies, cojo, dice, desde el seno de su madre, nunca había podido caminar, y estaba escuchando las palabras de Pablo, y fijando en él la mirada y viendo que tenía una fe como capaz para obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. Hacer el bien. No están haciendo nada contrario a lo que Jesús les pedía. Jesús les ha dicho que han sido enviados con poder para sanar, para liberar de los espíritus inmundos, con autoridad, les dice, con autoridad. Y esa autoridad se las ha dado y ellos la están viviendo desde la fe. Porque todo buen obrar trae oposición. Todo buen obrar, si es desde Dios, trae a veces contradicciones. Pero no deben suceder dentro de la comunidad. No deben suceder dentro de los que comulgamos de un mismo pan y de un mismo cáliz. Debe existir, como lo decía San Pablo el día viernes, decía que debe existir el saludo del beso fraterno. El beso fraterno que es comunión, aunque seamos diferentes, aunque pensemos distintos. La comunión en el amor que nos hace a nosotros, como lo decía ayer San Juan, decía: amémonos no solamente de palabra, sino en verdad y en obra.
y decía una palabra bellísima, y de esta manera identificarás que caminas en la verdad, pero también dice, tendrás la conciencia tranquila. La conciencia tranquila. Pablo no por eso deja de perseverar en su caminar cristiano, sigue avanzando y sabe que consigo trae la persecución y la asume con alegría, pero no le impide que él sea signo de Dios para un hombre que estaba paralítico. Pero también lo confunden con los falsos dioses, y esa es la actitud también del discípulo, es saber a quién anuncia, a quién predica, en nombre de quién va, y eso es lo que hay que aferrarse. Seguir a Jesucristo, seguir a Cristo, es también tener conciencia de que a Él anunciamos, a Él buscamos, a Él vamos, con Él caminamos, y Él es el que estará siempre en defensa del que lo ama, del que lo sigue. El Evangelio hoy nos marca también otro mandato, y dice, quien acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Ayer lo ha dicho, ayer lo dijo. Y entonces, hoy nos invita a cuidar ese mandamiento. ¿Y cómo es el mandamiento? Similar y semejante al amor que le tenemos a Él. Es el mismo mandamiento que tenemos hacia el otro. Por lo tanto, la manera de manifestar nuestra relación con Él es amar. Dice, y así el Padre nos amará, y también dice, Él nos amará y nos manifestaremos en Él. ¿Cómo se manifiesta Dios? En cada acto de amor que hacemos, en cada actitud amorosa que tengamos, no en cada defensa de preceptos, de leyes, de acuerdos que uno a veces establece y los convierte en dogma. No, es en el amor que tienes hacia el otro, en cada actitud que tengas hacia el otro, en cada acto de amor que tengas hacia tu familia. En eso es como manifiestas tú el verdadero amor. En eso es como tú manifiestas que amas a Dios. Cuando tú eres capaz de salir de sí mismo, de tus propios egoísmos, y sales al encuentro del otro. Cuando estás llamado, cuando estamos llamados, yo el primero, a tener actitudes de misericordia. La misericordia es el encuentro del error con el amor. Y ahí es donde surge el perdón. Y es ahí donde se da el perdón. Cuando somos capaces de integrar el amor con que Dios nos ama y tratar al otro con esa ternura de Dios que hace posible la misericordia de Dios. La misericordia no es más que hacer coincidir el corazón con la miseria del otro. La misericordia no es más que hacer coincidir el amor de Dios con nuestras debilidades. Y por eso es que surge el perdón. Y por eso es que surge un corazón lleno del amor de Dios, que lo perdona todo, que lo invade todo, que lo trasciende todo. Eso es lo que significa sumergirse en la misericordia de Dios. Yo en mi miseria, yo en mi pecado, yo en mi fragilidad, me abandono en las manos de Dios. Y abandonándome en las manos de Dios, experimento el amor puro de Dios. Un amor que nos limpia, que nos renueva, que nos da vida nueva. Un amor que nos hace capaces de trascender nuestras limitaciones. Un amor que nos hace surgir como hombres y mujeres nuevos, renovados, llenos de su espíritu. Y por último, dice, el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos en él. Y esto es lo más bello, haremos morada en él. Nos convertimos
en ese pequeño sagrario. Nos convertimos en un lugar donde Dios nos habita. ¿Y cuáles son las dos cosas que deben surgir de esa habitación de Dios en mi vida? Dos cosas: amor y cumplimiento de su palabra, que no es más que también un acto de amor. En eso se debe notar que Dios está en ti. En eso se debe notar que Dios está en nosotros. El mundo nos está exigiendo a los cristianos, desde el cura hasta el último bautizado, nos está pidiendo coherencia entre la fe y lo que hacemos. El apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe con obras, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te probaré mi fe. El mundo nos exige, la familia que nos ve salir todos los días a la misa o los domingos, nos exige que hagamos coherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos. Cuando decimos que Dios mora en nosotros, cuando decimos que Dios nos habita, es porque estamos guardando su palabra, es decir, la estamos viviendo, la estamos actualizando. Cuando decimos que Dios habita en nosotros, es porque estamos amando como Él nos ama. No porque estemos poniendo nuestras limitaciones por delante y lo que escuchamos o lo que predicamos no se hace un estilo de vida en nosotros. La vida cristiana es una vida de permanente testimonio. La vida cristiana es una permanente manifestación de las palabras de Dios en nuestra vida, que se vuelven acciones. La vida cristiana es vivir en una actitud amorosa hacia el otro. Actitud amorosa. Que si tienes que corregir cuando se equivoca, pues lo corriges con amor. Es que el amor pasa también por ahí. Pasa por la corrección fraterna. Fraterna. No por las amenazas. No por la crítica malsana. No por la etiqueta del otro. A pecador empedernido, y no soy capaz de perdonarlo, y lo voy señalizando, y lo voy atacando, y lo voy maltratando. No, esa no es la vida cristiana. Esa no es la causa por la que Jesús murió. La causa de Jesús es para liberarnos de nuestros egoísmos, para liberarnos de nuestro egoísmo que nos hace pecadores empedernidos, para liberarnos de nuestros egoísmos que nos hacen muchas veces ver al hermano como mi enemigo. Qué doloroso es llegar uno a una iglesia y más que recibir un hermano, lo hacemos sentir un sospechoso. Ay, comulgamos todos los días. Ay, y decimos tener a Cristo en el corazón. Qué triste, qué tristeza es saber que a veces nuestras parroquias son muchos los que aman, pero los poquitos que hacen la oposición, que están siguiendo preceptos y no a Cristo, son los que a veces más se notan y a veces van manchando la vida fraterna. Eso no es de Dios, eso no es cristiano. Eso no es lo que Jesús nos pide vivir. Examinémonos cada uno cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que estamos comulgando? ¿A quién estamos comulgando? Y cómo nuestra vida realmente se está dejando transformar por ese amor de Dios. San Pablo lo vivió la persecución entre su misma comunidad. Y hoy Jesús nos invita a vivir el mandamiento del amor como una actitud permanente de demostrar que Él se manifiesta en nosotros, que Él está con nosotros. El que acepta mis mandamientos, los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo también lo amaré y me manifestaré en él. El que guarda mis palabras, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Amén.